Bien, acá estamos. En esta parte de la conferencia van a ver que hay unos pequeños bloques de videitos de esta película Cuéntame tu vida. El audio lo van a tener perfecto. La imagen a veces, como estamos transmitiendo por internet, llega con delay, pero van a disfrutar el audio perfectamente. Así que vamos a ver, Vivina, si sale bien proyectar. Que me acuerde cuáles son todos los videos, son tres videitos. Bueno, cuéntame tu vida, dime de qué se trata, Vivi. Bueno, es un film de culto entre muchos psicólogos. Eh, claro que muchos lo critican porque ofrece una caricatura del psicoanálisis. Vi que Fernando Peña, especialista en cine, cuestionaba, dice, parece como que el psicoanálisis no se sabía bien cómo practicarlo. No, no era que no se supiera cómo aplicarlo, ya había bastante experiencia en psicoanálisis, pero esta caricatura fue hecha a propósito, ¿no? Ahora, el asunto es que casi nadie yo me lo pregunté, y es lo que les invito a ustedes a que se pregunten, ¿quién habrá sido el autor de esa caricatura? Toda caricatura expresa una crítica. Entonces, ¿tendrá que ver algo el movimiento culturalista? Siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver cómo parte de esto está en el guión, ¿no? En los titulares de la película aparece basada en una novela de 1927, pero resulta que la versión es, lo único que toma de la novela son los nombres de los personajes principales. El resto no tiene absolutamente nada que ver. Y Hitchcock le reconoce en una entrevista a Truffaut que dirigió un pseudo psicoanálisis. El film es recordado por las bellísimas escenas oníricas de Dalí, realizadas por Salvador Dalí, y en ninguna parte del film se menciona el movimiento culturalista. Vamos a ver cómo esto forma parte de toda la puja y el boicot que estaba haciendo objeto el movimiento culturalista en Estados Unidos. Por eso es que ni siquiera se lo menciona. Siguiente, por favor. Entonces vamos a ver distintas escenas. Siguiente. Escena 1. Sospechoso de asesinato. Porque en la trama hay un enfermo que es acusado de cometer, un psicótico con amnesia que no recuerda haber cometido un crimen, y es entrevistado un psiquiatra freudiano. Ahora tengan en cuenta cómo muestra, esta pequeña escenita muestra la enorme rivalidad entre Freud y Sullivan por sus enfoques y la descalificación freudiana a las prácticas como el esquí que comentábamos antes, aplicadas solamente por Sullivan. Eran sumamente descalificadas. Y en modo de caricatura muestra que los psiquiatras, si pueden, lo matarían. Están dispuestos a matar al que piensa diferente. Bueno, vemos el cortito. De Edward. Pero ayer tenía usted alguna teoría. Expliqué a ese policía que si Edward se llevó consigo de vacaciones a un enfermo paranoico, era más idiota de lo que yo me había imaginado. Es lo mismo que jugar con un revólver cargado. ¿Cree usted que ese enfermo pudo matarle? Mire, yo no creo nada, no soy un detective. ¿Era muy amigo suyo el doctor Edwards? ¿Pero qué dice, hombre? Era un tipo insoportable. Tuvo una discusión con él cuando estuvieron en Nueva York, según creo. En Nueva York, no. En Boston, en la convención de psiquiatría. ¿Qué clase de médico es el que quiere curar psicosis llevando a la gente a patinar o a jugar a los bolos? Tengo entendido que le amenazó con darle un puñetazo. Lo único que hice fue levantarme, marcharme y dar puntapiés a unas cuantas sillas. Con que ya no necesita hacerme más preguntas. Ya tiene todos los datos. Muchas gracias, doctor. Lamento haberle molestado. Si surge algo nuevo, le avisaremos. Adiós, señora. Buenas noches. Bien. Siguiente, por favor. Acá vimos cómo la rivalidad marcada entre las dos teorías, ¿no? Ahora vamos a ver otra escena donde hay una caricatura de la transferencia freudiana que hace palpable la crítica que hacían los culturalistas al concepto de transferencia. El concepto de transferencia fue validado por Sullivan como relación terapéutica. En cambio, los freudianos
partían de la transferencia, pero el enorme problema, que era lo que causaba angustia, es que llegado el momento cuando se producía la transferencia y el paciente tenía que enfrentarse a su propia angustia, lo dejaban solo, se despegaban del paciente, tomaban distancia. Entonces acá vamos a ver en la conversación entre el psiquiatra freudiano y el amnésico, cómo cuando el paciente se echa en el sillón, cuando primero el psiquiatra le dice, haga de cuenta que soy su padre, y el paciente en un momento se relaja, se echa en el sillón, apoya la cabeza y dice, me parece que no le soy muy simpático, papá, que no le caigo muy bien, papá, algo así, esa idea. Entonces observen ustedes la reacción corporal del terapeuta, cómo toma distancia y lo descalifica por no hacer lo que él, por no aceptar lo que él dice. Siguiente, por favor, vamos a ver la escena. Si no reconociera a un enfermo de amnesia al verlo, ¿qué clase de médico sería? ¿No se acuerda en absoluto de su padre o de su madre? No. ¿De su esposa o de su novia? No. No me haga resistencia, solo pretendo ayudarle. Voy a ser la imagen de su padre. Quiero que me considere como a su padre. Tenga plena confianza en mí. Es algo brusco, pero no tenemos mucho tiempo. De acuerdo, siga. Es posible que tenga algo que quiera decirme, alguna idea, alguna palabra en el rincón de su mente. Adelante, hábleme, diga lo primero que se le ocurra, todo lo que quiera. No hay nada. Puede que haya soñado algo. Sí. ¿Qué ha soñado? No tengo fe en los sueños. Esas manías de Freud son estúpidas. Naturalmente, usted lo sabe todo. Tiene amnesia, tiene complejo de culpabilidad, no sabe de dónde viene ni tiene idea de a dónde va. Pero Freud es un tonto, eso sí que lo sabe. No está mal, ¿eh? No le soy simpático, papá. ¿Quiere que intente ayudarle o no quiere? Perdone, doctor. Le explicaré algo sobre los sueños para que no los considere tonterías. El secreto de quién es y de lo que le ha hecho huir de sí mismo. Todos estos secretos están encerrados en su cerebro, pero usted no quiere afrontarlos. Con mucha frecuencia el ser humano no quiere conocer la verdad sobre sí mismo porque cree que le va a hacer daño. Entonces se hace todavía más daño intentando olvidar. ¿Me sigue usted? Sí. ¿Cómo te encuentras? El café. Fatal. El enfermo nos va a decir todo lo que ha soñado. Muy bien. Tomaré notas. Voy por... Muy bien. Acá vemos lo que es una caricatura estupenda de la transferencia, ¿no? Del concepto de transferencia. Siguiente, por favor. Que eso es algo que le criticaban los culturalistas a los freudianos. Ahora vamos a ver en fotos un resumen. Si pueden, cuando puedan, vean la película en YouTube, vean la película completa porque vale la pena. Ahora vamos a ver cómo Dalí hace la representación del sueño persecutorio, ¿no? Del sueño donde aparecen los ojos, que es el síntoma típico de alguien que se siente absolutamente perseguido, pero es perseguido por él mismo. En la psicosis, el principal perseguido, uno es perseguido por sí mismo. Entonces acá está una foto, siguiente. Otra foto, ven que hay ojos por todos lados, siguiente. El intento, el esfuerzo de querer cortar y terminar con esa vigilancia, con esa persecución. Siguiente, por favor. Acá viene la chica ligera de ropas. Siguiente, por favor. Otra escena donde recuerda a alguien que cae por el vacío. Siguiente, por favor. Y alguien desconocido con una rueda en la mano que después sabemos que es la rueda del revólver. Siguiente, por favor. Entonces, en el sueño, en la película, ustedes si la ven, van a observar cómo hacen un análisis, desmenuzan
la película de una manera absolutamente lógica y racional para descubrir quién es el asesino, quién fue el asesino del médico. Pero resulta que eso los ayudó, fue una construcción de los psiquiatras, hablaban entre ellos, porque apenas terminado eso, vamos a ver imágenes de cómo el paciente se perturba al ver lo blanco, al ver algo blanco. Y o sea, no lo ayudó, al paciente no lo ayudó contar su sueño. No lo alivió la interpretación que le ofrecían los psiquiatras. Y al contrario, ¿no? El psiquiatra freudiano, cuando él se altera por ver lo blanco, dice, tiene fotofobia. La fotofobia es un síntoma de psicosis grave y desde el punto de vista freudiano es imposible de analizar. Está bien que dentro de la caricatura del psiquiatra, el viejo psiquiatra estaba celoso de que su alumna preferida estuviera enamorada de un psicótico, ¿no? Sin embargo, la psiquiatra enamorada sugiere que la solución está en averiguar lo que lo perturba, por qué lo perturban las huellas de trineo en la nieve, y le ofrece regresar a la escena del crimen. Siguiente, por favor. Vamos, acá está. Cuando terminan de analizar el sueño, él ve lo blanco y se está pasando algo, y en la película ponen como música de terror, de suspenso, o sea, música de terror cuando él mira lo blanco. Siguiente, por favor. Y entonces ahí conversan entre los dos. El viejo psiquiatra dice, tiene fotofobia. Y ella dice, no, es otra cosa. Se pone así cuando ve las marcas de huellas en la nieve. Siguiente, por favor. Entonces, como relaciona que hay algo que lo perturba relacionado con las marcas de nieve y recuerda lo que dice el psiquiatra culturalista sobre hacer deportes, entonces se le ocurre la idea de regresar a la escena del crimen con su pareja. Siguiente, por favor. ¿No? Porque es invitado por su pareja. Para ver si recupera la memoria estando en el lugar. Y acá queda la pregunta, ¿quiénes eran los que propiciaban métodos para que el paciente no solo disminuya su angustia para recordar, sino que pueda elaborar el trauma profundo? Ese es parte del nudo que queremos recuperar en esta charla. Siguiente, por favor. Esta es la escena del esquí. Póntelos. Él tiene miedo acá de ponerse los esquí porque tiene miedo de hacer mal, tiene miedo de sacarle. Que ocurrió en mi infancia. Ya me acuerdo. Yo maté a mi hermano.
Yo no maté a mi hermano. Fue un accidente. Fue un accidente. Eso es lo que te ha obsesionado siempre. Ese era el recuerdo que te daba miedo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Acá se ve cómo lo que lo hace recordar es algo que experimenta desde el cuerpo. El recordar posiciones, movimientos similares a los que quedaron anclados al momento de tener el accidente con el hermano. ¿Se dan cuenta? Entonces las preguntas para hacernos hoy es ¿desde dónde reconocemos los traumas? ¿Los recordamos a fuerza? Porque esa otra de las cosas que está caricaturizado en la película es que los terapeutas le dicen, trata de recordar. Y el problema no es las ganas de recordar, sino que realmente hay algo que no puede recordar el enfermo. Entonces, no recuerda desde las ganas de recordar o desde la voluntad de recordar, sino recuerda desde el flujo tálamo-amigdalar, desde las percepciones ancladas en el cuerpo. Y vamos a ver lo que dicen las neurociencias al respecto. Siguiente. Un estudio realizado en 2016, titulado, el grupo de investigación lo tituló Una vía rápida, fíjense cómo toma la metáfora freudiana de cuál es la vía rápida para el inconsciente. La vía rápida para el temor está en la amígdala. Y este grupo comenta que el reconocimiento de amenazas ingresa al cerebro casi instantáneamente, en millonésimas de segundo, desde el tálamo a la amígdala. Y esto es un punto muy importante para tenerlo en cuenta, ¿no? No es que aunque tengamos la sensación que recordamos desde la cabeza, en realidad el temor lo recordamos desde el cuerpo. Y lo olvidamos al mismo tiempo. Lo recordamos y lo reprimimos. Lo recordamos desde el cuerpo y lo reprimimos desde la amígdala. Siguiente, por favor. Este es un estudio de 2016. Pero este estudio, publicado hace poquito, en 2021, dice directamente que pudieron descubrir una vía, un circuito tálamo-amigdalar para la extinción de la memoria de viejos temores, o sea, para viejos traumas. Y esto fíjense qué interesante, porque investigadores de la Universidad de Suiza demostraron experimentalmente que la extinción de recuerdos consolidados de pánico, que en definitiva es el trauma eso, depende de estimular el flujo tálamo-amigdalar. O sea, así lo comentan ellos, no es a fuerza de querer recordar o desde la corteza prefrontal, sino desde el flujo tálamo-amigdalar. Y los mismos investigadores concluyen que el paso siguiente es convertir este descubrimiento reciente en terapia para personas que sufren de trastornos de estrés postraumático, ¿no? U otras experiencias traumáticas de largo plazo que afectan la salud mental. O sea, ellos comentan como algo para elaborar. ¿Y por qué la propuesta en esta exposición es recuperar lo que hacía Sullivan con sus pacientes? Porque fue tan cuestionado como dice el psiquiatra, ¿a quién se le ocurre sanar a un psicótico saliendo a pasear con él, no? Pero no era así, no era salir a pasear, era crear las condiciones para que el paciente recuerde y al mismo tiempo baje la angustia en compañía de un adulto, de una figura paterna que le cree y lo apoya, porque esa es otra cuestión, que el médico como figura transferencial obre como alguien que lo comprenda y que deje de descalificarlo como generalmente es el sustrato de los pacientes enfermos, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, entonces, teniendo redondeado cómo las neurociencias modernas nos dan pistas del porqué de la eficacia de la praxis culturalista, volvemos ahora a la pregunta, ¿no? Si fue tan efectiva en su momento, ¿por qué no prosperó? Siguiente. ¿Por
porque se construyó como una praxis de transmisión oral. Recuerden que Sullivan fue director de la Escuela de Psiquiatría de Washington, y ahí en la Escuela de Psiquiatría era donde le enseñaba a los médicos la especialidad de psiquiatría con la mirada culturalista, pero era oralmente, no alcanzó a elaborar una teoría, porque parte del problema es si acaso necesitamos una teoría de tipo escolástica para el psicoanálisis. Ni Sullivan ni Jackson consiguieron sistematizar una teoría propia, porque inclusive Jackson, que fue el que estuvo en Palo Alto, el que fue conocidísimo, lo llamaban el mago por el modo en que, de modo absolutamente intuitivo, resolvía psicosis grave, cuadros de psicóticos graves, intervenía en el paciente de una manera absolutamente intuitiva y conseguía liberarlos. Pero Jackson no aplicaba los métodos de salida de distracción y de distraer de acompañar desde el cuerpo, disminuir la angustia del psicoanalizado, para que recuerde por sí mismo, para fortalecerlo por un lado con la transferencia positiva y para que el cuerpo recuerde qué fue la causa del trauma. Además, por otro lado, no son recordados simplemente porque fueron boicoteados de todas las maneras posibles por el lobby freudiano. Siguiente, por favor. Bateson, el antropólogo Gregory Bateson, hizo enormes aportes al psicoanálisis culturalista a partir de 1949, porque así como Sapir había ofrecido el andamiaje lógico de apoyarse en la historia clínica del paciente para estudiar el caso, para tratarlo, Sullivan murió en 1949 y en ese mismo año fue invitado por Bateson, por otro psiquiatra, para recuperar los conceptos de Sullivan, porque se daban cuenta que eran valiosos, que daban resultado. Entonces, lo que hace Bateson también no elabora una teoría, pero sí elabora conceptos que sirven como andamiaje lógico en el tratamiento. Entonces, el concepto de relación terapéutica de Sullivan es revalorizado por Bateson como vínculo terapéutico y como tal es publicado en 1951, ¿no? Y elaborado con este esquema. Siguiente, por favor. A ver qué pasó luego de publicar este texto. Fue nombrado jefe del equipo de investigación en el Hospital de Veteranos de Palo Alto, que como se sabía trataba al estrés postraumático de los veteranos. Pero Bateson nunca tuvo la idea o el deseo o la expectativa de elaborar una teoría, una nueva teoría psicoanalítica. Él lo que estuvo concentrado es en elaborar conceptos lógicos que sirvan o ayuden a la práctica de los mismos médicos. Estaba en los mismos psiquiatras ver cómo aplicaban esos conceptos en cada caso particular. Este es otro punto que ha sido tremendamente malentendido, porque muchos creen hasta el día de hoy que Bateson quería hacerse el psiquiatra o hacerse el psicoanalista, y nada más alejado de su propia realidad. Siguiente, por favor. Entonces, acá sí vamos a detenernos un poquito en las conclusiones para reunir todo lo que hemos visto hasta aquí y darnos cuenta cómo el gran problema que comentaba, que vimos inclusive por el presidente de la Asociación de Psicoanalistas Internacional, es esta suerte de correspondencia cruzada del psicoanálisis, de un dogma escolástico, porque es un dogma, el dogma es, inclusive en chiste, hay muchos que distinguen entre el psicoanálisis ortodoxo, son los que aplican a pie juntillas toda la letra, que no se apartan un milímetro de lo que escribió Freud, ¿no? Está entre un dogma escolástico que es defendido como científico, y por otro lado, un método científico ejecutado por no científicos. Así que les toca a los mismos psicoanalistas resolver esta correspondencia cruzada.
Por eso, quizás una manera de resolverla sea proponer volver al primer Freud para recuperar los aspectos científicos y neurológicos de los traumas, aprovechando todo el bagaje que hay actualmente de conocimiento al respecto. Porque como vimos, la teoría freudiana estaba continuamente orientada para que el terapeuta interprete el paciente y al mismo tiempo a distanciarse de su angustia una vez que el paciente está en pleno proceso de elaboración de su trauma. En cambio, el método científico está orientado para que el paciente recuerde y reconozca su trauma, pero que lo reconozca racionalmente. Y eso es lo que causa riesgo de suicidio, porque muchos llegaban a una angustia tan enorme por sentirse culpables de no poder recordar que eso era lo que los llevaba al suicidio. ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, esta es la invitación pero no, es decir, la elaboración del volver al primer Freud la tienen que hacer los propios médicos, no nos corresponde a los antropólogos hacer esa teoría. Nunca nos propusimos tal cosa y no es la idea. Siguiente, por favor, para recordar los grandes aportes de la praxis culturalista, ¿no? Que era realizada por médicos. Lo que sostenían los culturalistas es si un médico está capacitado para hacer inferencia clínica, también está capacitado para hacer psicoanálisis con esta mirada. Porque la inferencia clínica depende fuertemente de la historia emocional del paciente, por decirlo de alguna manera, ¿no? La cultura particular y la historia familiar son la fuente obligada de validación analítica, entonces para eso los médicos validan el psicoanálisis como método porque nadie nunca desvalorizó a Freud como el inventor del método psicoanalítico. Pero lo que se buscaba es algo para compensar o corregir la angustia, ¿no? Entonces, validan conceptos observados durante la primera etapa como trauma infantil, represión inconsciente y transferencia, pero dejan en suspenso todas las especulaciones publicadas ad hoc por Freud, ¿no? Siguiente, por favor. Ese fue el resumen, lo anterior fue el resumen de la praxis culturalista. Y acá presentamos el resumen de los aportes de los antropólogos, que nunca trataron de introducir una teoría, porque los antropólogos siempre tuvieron muy claro el ámbito de su pertinencia. No corresponde a los antropólogos introducir una teoría, sino conceptos, el andamiaje lógico para una praxis médica novedosa fundamentada en la inferencia clínica. Los conceptos, el andamiaje lógico está respaldado por la evidencia de campo y fundamentado en esa evidencia de campo, invitaron a establecer analogías entre los signos y síntomas particulares observados cuidadosamente con la historia personal, la cultura y los mitos que siempre hay en la familia, mitos o construcciones particulares de tal o cual individuo dentro de la propia familia. Eso fue el aporte de Sapir, y el aporte de Bateson es descubrir la lógica del doble vínculo que condiciona la conducta adaptativa de pacientes psicóticos que pueden aprender a liberarse a sí mismos desde el marco del doble vínculo terapéutico propiciado por el psiquiatra. ¿Se dan cuenta? Entonces estos son los dos grandes aportes, tanto de Sapir como de Bateson. Bueno, y acá llegamos al final. Muchas gracias, estoy abierta para todas las preguntas, si tenemos tiempo. Gracias, Vivina, como siempre. Sullivan quería una atención más holística, me parece. Sí, tal cual. Pero bueno. Ahí veo al doctor Jorge Franco. Sí, bueno, no pienso así como la Claro, antropóloga.
Pero sería sumamente infructuoso ponerse a discutir algunas cosas, simplemente podría hacer algunas observaciones. Yo lo a Bateson inclusive, la teoría del doble vínculo en este momento no puede ser aplicada porque el descubrimiento de la psicosis como de un trastorno biológico sumamente severo y la respuesta que han tenido a los psicofármacos antipsicóticos, los pacientes psicóticos, ha revolucionado todo el campo de atención médica. Yo como psicoanalista entiendo que puede entenderse parte de la desestructuración psicótica desde el punto de vista de que el armado del sujeto se va haciendo paulatinamente con la incorporación de las imágenes de los padres, etcétera. Todo lo que plantea el psicoanálisis se verificaría en el psicótico, igual que en una persona neurótica, pero realmente la imposibilidad de poder elaborar estructuralmente su propio yo, porque eso se descompagina, eso se desarma, porque hay una desestructuración de la información que tiene el propio sujeto sobre su existencia y la de los demás. Entonces, en este momento realmente las teorías de Bateson ya son totalmente descartadas, se pueden aplicar a la neurosis, pero no a la psicosis. Este es un tema, por ejemplo, que sí es clave saber bien la diferencia entre un neurótico y un psicótico, y en eso creo que Freud tenía razón. El psicoanálisis no puede aplicarse a psicóticos si no es con determinadas pautas especiales. Incluso el primero que aplicó el psicoanálisis al psicótico fue Jung. En 1906 aplicó el psicoanálisis al psicótico y eso le interesó a Freud de Jung, que había hecho esta experiencia que contradecía en parte lo que él planteaba. Él planteaba que era un problema narcisístico que no se podía abordar, es decir, sería bastante técnico, complejo. Pero la realidad en estos momentos es que un paciente psicótico, me ocurrió que tuvimos una reunión hace unos años en el Departamento de Salud Mental y vino un famoso psicoanalista lacaniano y que él mismo decía, bueno, están utilizando un chaleco químico con los pacientes porque tendía a manejar las teorías psicológicas para poder manejar un paciente psicótico. Realmente al final lo apreté y le digo, ¿ustedes no utilizan medicación antipsicótica con los pacientes psicóticos? Porque ya se pasaba diciendo teorías, y no se puede manejar. Los que tenemos clínica sabemos que un paciente psicótico no se puede manejar sin medicación antipsicótica, porque es lo único que le da la posibilidad de una respuesta a todo su fenómeno de desorganización que tiene. Lo organiza y puede volver a reflexionar incluso con la medicación. Sin medicación es prácticamente imposible, o hay que esperar que el propio organismo encuentre algún momento donde pueda organizarse. Pero esto prácticamente, en este momento, ya no se discute el problema de si es de origen, llamémosle orgánico. Nada es totalmente orgánico ni totalmente psicológico, todo es una integración, y los culturalistas hicieron un aporte fundamental, interesantísimo al psicoanálisis. Yo no sé por qué, digamos, se plantea tanta discordancia, puede ser que la hayan tenido en su momento, pero en este momento no hay, digamos, una pelea de los psicoanalistas con los culturalistas. Yo no lo he visto, por lo menos no lo he visto en mi práctica. Yo me considero psicoanalista, pero considero que tiene límites cualquier teoría en este momento. Hemos avanzado muy poco en términos de explicar los fenómenos mentales. Yo considero que se van a tener que hacer avances importantes. Creo que cuando Freud planteaba el problema que tenemos que determinar las series complementarias y decir, bueno, ¿cuánto es orgánico? ¿Cuánto son experiencias infantiles? ¿Cuánto de esto se ha creado un tronco que después aparecen dificultades en la edad adulta? Esto es extraordinario como planteo,
pero él no descartaba que podía haber trastornos genéticos que originaran cuadros. Y nosotros, en realidad, como psicoanalistas, hemos rechazado mucho todo lo que podría tener un origen orgánico. Y no es válido eso. Hoy día ya lo sabemos, no es válido. Determinadas familias que son 7 miembros, no podemos llegar a decir, bueno, a este lo trataron de determinada forma, entonces salió así, a este otro así, a esto. No hay tantas diferencias probables para ver todas las diferencias psicológicas que se presentan. Entonces, en este momento vamos a tener que saber más también sobre genética y conducta, que es un nuevo desafío, que no es que no lo tenía concebido Freud, pero no podía avanzar en esos términos. En fin, yo creo que no hay tanta... yo no soy psicoanalista, llamémosle ortodoxo, no pertenezco, sí me he formado dentro del psicoanálisis, pero no incluso uno de los libros que yo trabajaba con los psicólogos, el libro de Harry Stack Sullivan, que es sobre cómo hacer una, que tiene que ver con cómo, mejor dicho, aprender a hacer una entrevista psicológica. Eso es extraordinario, el libro de él, y se estudia actualmente también. Yo por lo menos lo tengo como un libro importante. Entonces, no sé, me parece que sí, que puede haber grupos, bueno, son grupos que no quieren reflexionar, que tienen que cambiar, que ha cambiado el mundo, vemos cosas que no conocíamos antes y que no tenemos suficiente teoría para explicar. Todos estos nuevos, digamos, nuevos no, pero problemas que tienen que ver con los trastornos de género, hay que avanzar sobre eso, y el psicoanálisis tiene una visión muy sesgada, muy cortita para analizar todo el fenómeno. Sin embargo, es la teoría que más nos ayuda a leer qué puede pasar con las conductas, pero es corta, va a haber que encontrar otras formas de abordaje. En fin, no es para establecer una discusión, sino al contrario, para ir... es un aporte estupendo porque hace al nudo de lo que planteé al principio. Hace falta poner énfasis al primer Freud. Esto que usted me está comentando de la necesidad de reconocer las cuestiones genéticas, neurológicas y demás, es del primer Freud. Hay que volver al primer Freud y no quedarse tan anclado en el discurso literario como hacen los lacanianos. ¿Se dan cuenta? Entonces, incorporar también, como comentábamos antes, como comenté al principio, con el caso de Chano, que hay muchos individuos que son tratados con medicación y cada tanto hacen una crisis. Entonces, ¿cómo tratamos a esos individuos? ¿Los dejamos encerrados? ¿Los tratamos como criminales? ¿O propiciamos un entorno para mitigar su angustia? En el caso de Chano, se nota que para él lo que le calma su angustia es cantar y dar recitales. Y está feliz. Fue entrevistado en un sitio rodeado de otros enfermos, y él se pone feliz cuando los otros internos le piden que cante y demás, ¿no? Entonces, rescatar lo que hacía Sullivan de propiciar, es decir, validar con la evidencia de las neurociencias, el que la persona puede encontrar algo, una actividad que la haga feliz, que libere su angustia. Como un hobby igual. Bueno, te contesto, porque ya si seguimos... medicación, ¿no? Además de la medicación. Bueno, primero, yo estoy de acuerdo, pero lo voy a decir de otra manera. Nosotros tenemos la posibilidad de bucear en los aspectos negativos del sujeto y en sus traumas, y tenemos también la posibilidad de trabajar ampliando los núcleos sanos, que esto es lo que plantea el culturalismo, trabajar sobre las partes sanas del sujeto, pero vos lo estás diciendo,
mejor compositor que Chano, etcétera, y no le sirvió. Termino con un pequeño razonamiento. Hay veces que no dan abasto las creaciones personales positivas, porque en el caso de Maradona, por ejemplo, estaba haciendo la campaña por el deporte, vidas sin drogas, etcétera, y se estaba drogando, y el deporte no lo terminó de ayudar, si era pobrecito. Viene de cosas infantiles quizá complejas. Es decir, es muy complejo, incluso un caso en particular no se puede hablar mucho, pero tenemos que tener, si queremos avanzar en este asunto de la salud mental, también hay un problema muy serio que están totalmente atados de manos para trabajar los psiquiatras con los cuadros psicóticos. Este es un problema de la ley de salud mental también, no para mí. Puesto de acuerdo con la mayoría. Es decir, se han pasado de un borde a otro. Antes se podía hacer de todo y uno podía trabajar sobre la libertad del sujeto. Ahora prácticamente no se puede hacer nada. Tengo entendido que no, que cuando un enfermo tiene una crisis se puede intervenir en contra de su voluntad. Eso está incorporado en la ley. Es cierto que en la ley, en el escrito, se puede. Después en la práctica es todo un problema, porque si el sujeto rápidamente, que algunos casos, sobre todo trastornos borderline, la psicosis dura muy poco tiempo, después cuando están internados lo ven, no tiene psicosis en ese momento y hace juicio por haber sido internado contra su voluntad. Entonces es sumamente complejo. Realmente la ética es lo único que puede ayudar y es lo que no está puesto primero, la ética médica para resolver en situaciones, porque tampoco son confiables totalmente los médicos, etc. Entonces, estamos en un momento realmente sumamente complejo que va a haber que ajustar este sistema que tenemos porque no termina de ser válido. Bueno, con esto es suficiente. Está buenísimo discutirlo, se aprecia muchísimo, aprecio muchísimo sus reflexiones, doctor, porque es de alguien que está en el medio de la batalla, ¿no? Yo hice mi charla hablando de lo que pasó en un determinado periodo de la historia para aclarar que lo que ofrecieron los antropólogos fueron conceptos, pero después, lógicamente, los que aplican la clínica y los que la realizan son los médicos, son ellos, ¿no? Los que pueden hacerlo y abordando cada caso como un caso, ¿no? Bueno, en este momento no hay ninguna duda que en un equipo tendría que haber un antropólogo que haga las observaciones sobre grupos especialmente que no tenemos nosotros conocimiento. Por ahí, determinadas leyes que rige para un grupo peruano que está viviendo en una villa son normales, cosas que nosotros no sabemos cómo funciona culturalmente ese sistema y tenemos que tener la ayuda de alguien que tiene conocimiento de cómo son las estructuras dentro de determinados grupos que nosotros no conocemos. Entonces, realmente muchos grupos tienen antropólogos para poder manejar situaciones que tampoco los psiquiatras estamos en condiciones de saber cómo funciona un determinado grupo cultural al que no tenemos acceso. O sea que acá me parece que la humildad es la base para poder trabajar bien y no embanderarse por ahí demasiado en teorías para aferrarse y no aceptar que no sabemos lo suficiente, pero tenemos que mantener una visión realmente crítica sobre lo que hacemos. Y cuanto más integremos el conocimiento con otras áreas, esto va a ser la situación del futuro. Mira, la situación del futuro, yo creo que en el asunto de salud mental tenemos 5 o 6 teorías importantes. Tendríamos que ver para ese paciente cuál es la teoría que mejor le cabe y más lo puede ayudar. Eso va a ser la revolución en salud mental. Cuando no el paciente tenga que elegir a ver qué terapeuta voy, sino que los terapeutas humildemente cada uno tiene algo para aportar, pero algo en lo que no va a poder ayudar. Y ver para un paciente qué teoría sería la que más lo puede ayudar, ahí yo creo que va a estar la clave en el futuro. Todavía falta mucho para eso, pero creo que esa es digamos, la posibilidad
que tendríamos que tener en el futuro. Sí, Bueno, desde ya. es por ahí que... Trabajar en forma integrada, algo que, bueno, tema álgido para eso. ¿Cómo hacer? ¿Cómo lograrlo? Todos integrados y cada uno con la competencia que le corresponde, en pos del beneficio del paciente. Medicina del futuro pareciera, pero bueno. Bueno, muchísimas gracias a todos por seguir. Se armó este pequeño debate que luego lo voy a incluir también, que está muy bueno. Y la próxima tenemos con el doctor Franco. Vamos a ver la conferencia de Leonardo da Vinci, esas conferencias llenas de cosas lindas que de la edición del video que nos presenta el doctor Franco. Así que los espero el próximo jueves a las 11. Como siempre, un beso enorme. Bueno, muchas gracias, un abrazo grande a Vivina, que lo bueno de esto es abrir la cabeza, así que todos tenemos que abrir la cabeza. Todos, bueno. Estamos en continua evolución, por eso somos seres humanos. Beso a todos, nos estamos viendo la próxima. Gracias Beatriz, gracias Silvia por seguir estando, que quedaron en este pequeño huequito que extendimos el ciclo cultural. Beso a todos.